Decía también Víctor Hugo que no hay nada más potente que una idea cuyo momento ha llegado. Claro que sí. A ver, creo que hay que recuperar en serio, honestamente, auténticamente, no como cumplimiento, cumplo y miento, sino de verdad el valor de la persona. Los seres humanos no podemos ser medios para conseguir cosas. Hemos de ser fines. No digo que el último fin del mundo mundial. Fines. Porque si no, nos bajamos unos a otros de nivel. Nos convertimos en meros objetos, dejamos de querernos y sencillamente nos usamos. Entonces, ha llegado el momento de que verdaderamente nos demos cuenta de que lo que estamos experimentando hoy en día no es solo una crisis económica. Es una crisis de valores, de referencias, de algo que esté sólidamente anclado en nuestra naturaleza. Entonces, ha llegado el momento de decidir qué es de verdad lo que queremos que nos guíe en la vida. ¿Dónde está realmente esa experiencia de felicidad? ¿Está en aquello que nos proponen y que nosotros sabemos por experiencia que cuando lo hemos conseguido nos deja un espacio hueco? Bueno, obviamente tenemos que vivir en este mundo, a todos nos gusta comer cosas ricas, ir a sitios bonitos, y también podemos empezar a valorar un poco más lo que por su propia naturaleza es valioso. Pero tampoco es fácil salir del pozo de la impotencia y del pozo de la desesperanza cuando la situación objetiva no es favorecedora, claro está. Vamos a ver. Todos pasamos momentos malos. Y es fundamental no banalizar el hecho de que una persona pierda su trabajo, siendo capaz, habiendo hecho las cosas estupendamente bien, porque algunas personas tomaron decisiones pensando solo en ellos. Es normal su frustración, es normal su decepción, es normal su sensación de injusticia. ¿Cómo le podemos quitar valor a eso? Sería un insulto para estas personas. Ahora bien, si nosotros, cada uno de nosotros, nos quedamos ahí, no nos vamos a levantar. Es decir, hay razones para estar así, pero las razones no nos van a dar los resultados. Necesitamos encontrar la fuerza, los trocitos de fuerza que haya en nuestro interior, los fragmentos de alegría que haya, para ponernos en marcha, convencidos de que si avanzamos con determinación y compromiso, algo se va a abrir. A lo mejor no a la primera, a lo mejor tampoco a la segunda, a lo mejor tampoco a la 15ª. Se abrirá. Siempre se abre. Lo que pasa es que uno solo aguanta cuando realmente cree que hay posibilidades. Y por eso es tan importante la fe en uno mismo y en las posibilidades. Y es tan importante acompañar en el proceso para que la gente se sienta valorada y querida, tenga o no trabajo. Porque lo que te define tu nivel como persona no es lo que tú tienes, es quién eres. Y si eres un ser humano, tengas o no trabajo, mereces toda la dignidad, todo el respeto, toda la consideración como persona. Hay una diferencia entre mirar al suelo y mirar a las estrellas, ¿verdad? Claro, porque donde nosotros prestamos nuestra atención, se hace más real para nosotros. Si yo estoy constantemente fijándome en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que me es difícil, en mis defectos, ¿cómo voy a vivir con alegría? Vivo en un espacio de la realidad sencillamente porque es en lo único en lo que me enfoco. Por eso es tan importante coger dominio, gestión de la mirada. Ser yo el que decido hacia dónde quiero mirar, porque el lugar al que miro me genera ilusión, me genera confianza y me da perspectiva. Esto no quiere decir para nada que deje de ver los obstáculos. Lo que pasa es que los veo con mucha más perspectiva. No quedo envuelto en el obstáculo, no quedo anulado por la dificultad. Al verlo con más perspectiva, tengo más opciones de prepararme para darle una respuesta eficiente. Bueno, de ahí el miedo al cambio, a todos los cambios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo tenemos? Bueno, porque en los procesos de cambio hay algo que está claro. Uno sabe perfectamente lo que pierde. Lo que no tiene tan claro es lo que gana. La convicción es algo que yo tengo en mi vida y que mi vida me orienta, me conduce. El dogma es cuando yo pretendo que lo que a mí me orienta, me conduce y lo que para mí es verdad, otras personas lo asuman como el único camino. Una cosa es que lo comparta y sobre todo que mi vida sea ejemplo de lo que digo.
Otra cosa es que utilice la fuerza, sea física, o sea por vía manipulación, o por hacer, o intentando que esa persona se sienta culpable, por no aceptar lo que yo considero que es la verdad. Entonces ya es un dogmatismo, ya intento dogmatizar a la gente, es decir, este es el único camino, compartir, vivir desde la veracidad, aquello que creo, una propia convicción. A mí me parece eso fantástico. Habla usted de dos conceptos probablemente de manera diferente a como se suele hacer, el concepto de imaginación y el concepto de motivación. Sí, la motivación responde a dos preguntas. ¿Qué quiero y por qué lo quiero? Es la fuerza del corazón, es la fuerza de la ilusión, es el entusiasmo que significa estar inmerso en lo divino. La imaginación es el ingrediente básico en la creatividad. ¿Y qué es lo que me aporta? El cómo consigo eso. Lo que me parece absurdo es nuestro estancamiento en sí. Pero a mí dígame cómo se hace. Dígame cómo se hace. Pero usted tiene un qué y un verdadero por qué. No, yo en cuanto sepa el cómo, no es verdad. No es verdad. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La creatividad se abre porque primero el corazón empuja. Entonces lanza tu corazón, que tu cerebro seguirá a tu corazón. Busca un verdadero qué y un verdadero por qué y encontrarás un cómo. Lo que más desea el ser humano, pero desde siempre, es llegar a ser feliz, ¿no? Bueno, yo creo que lo que más desea la persona es ser feliz. Lo que más desea el personaje es tener poder, tener seguridad y tener estatus. Entonces, muchas veces vivimos tan apegados al personaje, que es el ego, que es imposible ser feliz cuando uno quiere llenar los vacíos del ser con el tener. Cuando uno se acerca más a quien es, a la persona, que no es el personaje, claro que hay muchas ideas, claro que hay muchas propuestas que nos pueden ayudar precisamente a eso, a vivir con más calma interior, con más serenidad, con más claridad mental, con mayor creatividad y, por supuesto, con mayor salud. ¿Incluso a pan y cebolla? Es muy buena pregunta. La frase de a pan y cebolla. Vamos a ver. Yo creo que el amor que normalmente nosotros consideramos como amor es un amor tremendamente condicionado a las características del entorno. Si el entorno es agradable, yo estoy contento. Es decir, si como bien, pues estoy contento. Si es pan y cebolla, que es esa expresión tan castiza de, bueno, las cosas no son ideales, entonces estoy mal. Desde el punto de vista de lo profundo del ser humano, que sea pan, cebolla, que sea caviar o que sea jamón ibérico, es absolutamente intrascendente, porque se fija en otras cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando el amor es un amor incondicional, pues tú, ese pan y esa cebolla, lo sabes valorar mucho más porque tienes una capacidad de mirar de muchísima mayor hondura. ¿Estamos mal acostumbrados a estar solos, Mario? Es curioso porque Blaise de Pascal, que fue un hombre muy joven cuando ya Descartes, era un hombre muy joven cuando Descartes ya era un hombre muy reconocido, y sin embargo fue un filósofo de enorme talla. Blaise de Pascal decía: descubierto el único problema del ser humano, su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Hay dos tipos de soledad. Hay la soledad del recogimiento, hay la soledad de la introspección, que yo creo que es, bueno, y la ciencia muestra que es de extraordinario valor para la salud, para el equilibrio mental, y hay una soledad que es cuando alguien se siente separado, no incluido, cuando se siente aislado de sí mismo, aislado de los demás, aislado del mundo. La primera soledad, como comento, es decir, la soledad elegida como camino interior, como introspección, como recogimiento, es tremendamente saludable y, de hecho, toda una práctica muy conocida hoy en día, que es la práctica del mindfulness, tiene que ver con esta capacidad de interiorizar y reconectar con tu interior. Sin embargo, la soledad no elegida y sostenida en el tiempo, esa soledad, se sabe que genera problemas, por ejemplo, muy serios en la salud, o puede generarlos. Yo gestiono mal ambas soledades. Estoy condenado a ser un desgraciado hasta que me muera.
Yo creo que condenado a ser un desgraciado no lo está nadie, y creo que efectivamente yo me uno al grupo de que no soy la persona que pueda gestionar perfectamente ningún tipo de soledad. Sí, soy consciente de la importancia de la primera soledad para mejorar mi salud, mi equilibrio personal, y soy consciente de la importancia del encuentro para el otro. Siempre es posible levantarse tras la caída. Yo creo que no solo es posible, es imprescindible. Es decir, lo que no nos vamos a quedar es en el suelo. No podemos no levantarnos. Y reinventarnos es cuando una persona se cansa de estar en el suelo, se cansa de mirar hacia abajo. Solo entonces, en mi experiencia, empieza a salir una capacidad de liderazgo, una capacidad de emprendimiento, una creatividad que previamente estaban dormidos. Tienes que ir con esa idea de que lo siguiente que hagas sea mejor. No mejor respecto a otras personas, mejor a ti mismo. Mejor a lo que has hecho antes, mejor a lo que fue en el pasado. Y tenemos que entender que esta ilusión, ese entusiasmo de reconocernos como artistas, que cada vez podemos hacer mejores obras, es la base del proceso de reinvención. Y esto está muy implicado en la salud física, está muy implicado en el funcionamiento del cerebro, está muy implicado en la prosperidad, en las relaciones y desde luego en la sensación, en la percepción de felicidad. ¿Con qué herramientas hemos de enfrentarnos a esas emociones, a esta realidad sobrevenida? ¿Cómo desbloquearse? El bloqueo se puede superar haciendo tres cosas. Lo primero es a nivel del cuerpo. Si uno no desbloquea el cuerpo, no puede desbloquear fácilmente la mente. El cuerpo se desbloquea fundamentalmente moviéndose con agilidad, porque el cuerpo cuando se bloquea se queda chiquitito, se queda contraído, el pecho se contrae, los hombros se encogen, y todo esto, aunque parezca mentira, afecta a los procesos mentales. Los seres humanos damos demasiadas cosas por supuesto y no somos en general agradecidos. Y la gratitud está demostrada, sobre todo en algunos hospitales más prestigiosos del mundo, como la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. La gratitud activa procesos fisiológicos del cuerpo muy, muy importantes en la salud. Pero es que además la gratitud es capaz de desbloquearnos, porque la gratitud es uno de los mejores antídotos contra el miedo. Desde luego, si hay algo que ha mostrado esta situación pandémica es cuánto nos necesitamos unos a otros. Esto es uno de los mensajes bonitos. Cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuánto echamos en falta no estar al lado de seres queridos. Cuánto nos necesitamos. Entonces esto me parece que no deberíamos olvidarlo nunca. ¿Cómo accedemos a crear ese nuevo estado, a entrar en ese nuevo paradigma para poder estar más preparados para tomar buenas decisiones y también para poder estar más sanos y defendernos de todo aquello que nos llegue a nivel físico? Pues mira, yo te diría de entrada que con un acto radical de fe. Bien. Radical. Cuando digo radical es digital, no es gris. Místico, ni difuso, ni disperso, es concreto. blanco. ¿Y a qué me refiero yo con fe? La fe no es un acto del entendimiento, es decir, la fe es una decisión personal, profunda y radical que tú tomas. ¿A qué me refiero con un acto de fe en esta situación? Porque en esta situación o el miedo nos gobierna o la fe nos dirige, así de claro. Entonces, el miedo no es malo en el ser humano, el miedo nos ha ayudado a sobrevivir situaciones tremendamente complejas que no tenemos que olvidar. El problema es cuando el miedo lo genera la mente, porque la mente es capaz de intensificar y prolongar el miedo hasta niveles insospechados. Es capaz de activar mecanismos ancestrales y generar en nosotros una sensación de pavor tan grande que uno recuerda cuando uno intentaba huir de un tigre dientes de sable. Entonces, el cerebro reptiliano. Claro, entonces se activa efectivamente el cerebro reptiliano, el cerebro del paleomamífero, y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Y esa certeza en qué consiste? Esa certeza consiste en posicionarse de forma radical, en que aunque ahora no lo veamos, nosotros vamos a pasar de una situación de hundimiento a una situación de descubrimiento. Es posicionarse de forma radical en que el ser humano en su interior y sobre todo cuando estamos juntos tiene recursos en forma de espíritu emprendedor, en forma de liderazgo, en forma de creatividad
que puede darle la vuelta prácticamente a cualquier situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos dejamos amilanar, aplastar por esas circunstancias, algo que indudablemente es un problema muy complejo, lo convertiremos en un problema insoluble. Por eso esa determinación de lo estoy pasando mal, lo voy a pasar mal, yo de aquí, nosotros de aquí salimos reforzados, tiene una fuerza tremenda, porque cuando uno resuelve con verdadera intensidad, con verdadero compromiso, que su vida va a ser así, no está diciendo que en su vida no haya problemas, no está diciendo que no lo esté pasando mal, no está diciendo que no tenga dolor, lo que está diciendo es que confía más en sus capacidades que en el problema. Confía más en la grandeza de los seres humanos que en las mezquindades. Confía más en que la cooperación lleva más lejos que la rivalidad. Y este posicionamiento radical es tan importante porque vivimos en una ilusión óptica que la vio clarísimamente, por ejemplo, Albert Einstein. A mí, cuando he leído escritos suyos, me han tocado muy hondo porque dije, madre mía, este hombre, qué conocimiento. El ser humano es capaz de co-crear la realidad. No somos espectadores pasivos. No tengo que decir, bueno, a ver el mundo que me encuentro. No, a ver el mundo que juntos creamos. Y si somos capaces de entender este poderío, que no es arrogancia, es justo reconocimiento, que está en cada uno de nosotros y que se multiplica a la enésima potencia cuando lo hacemos juntos, no tenemos por qué vivir asustados. Podemos tener miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo? Pero una cosa es tener miedo y otra es vivir asustado. No podemos darnos el lujo en estos momentos de vivir asustados, porque anulamos toda esa grandeza, la sepultamos bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo la depresión. ¿Cómo se entrena el poder estar un poquito más elevado en esa actitud positiva y creadora? Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención cuando he estudiado un poquito la obra de Jung fue cuando él hablaba de las sincronicidades. Hay una situación muy apasionante en la que, bueno, Jung y Freud estuvieron muy unidos durante 6 años. Freud era 20 años mayor que Jung, pero se quedó muy impactado por el joven suizo y durante 6 años colaboraron hasta que finalmente Jung se desvinculó. Entonces, ambos, Jung por su lado y Freud, le daban mucha importancia a los sueños. Bien, en una ocasión Jung estaba hablando con Freud, le estaba contando un sueño muy extraño que había tenido, en el que se había encontrado en medio del sueño con un escarabajo egipcio rarísimo de encontrar. Y en ese momento, él estaba describiendo el sueño que él había tenido la noche anterior, hubo un golpe en la ventana y apareció exactamente ese escarabajo. Yo, personalmente, no cosas tan rotundas, pero sí bastante impactantes en mi vida, he experimentado esto. Es decir, los fenómenos de sincronicidad no son ni de mentes iluminadas ni de gente rarita. Son cosas que nos pasan, pero que muchas veces nos resultan tan rompedoras que intentamos encontrar una explicación más lógica. Y como decía Einstein, en la vida o nada es un milagro, todo es un milagro. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque si nosotros somos conscientes de que la división entre el mundo interior y el mundo exterior es una falacia. ¿A qué me refiero? Cuando los seres humanos estábamos más en contacto con la naturaleza, nosotros no nos veíamos separados de la naturaleza. Es inexplicable, sino que tribus nativas pudieran descubrir remedios terapéuticos en una selva donde hay millones de plantas. ¿Cómo es posible que lo supieran si no tenían microscopios, ni tenían nada, ni tenían sistema de investigación? Algo debieron de apreciar en esa naturaleza para poder convivir con esa naturaleza. Luego el ser humano empieza a experimentar una serie de cambios y se aleja de la naturaleza, sobre todo en la época moderna, y el mundo científico empieza no a entender la naturaleza, sino a describirla. Bueno, si nosotros recuperamos esta idea de que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel mental, nos daremos cuenta que la actitud que nosotros tomemos en la vida, que quiere decir ni más ni menos que cómo me relaciono yo con una realidad, tiene la capacidad de curvar la realidad.
¿Qué es curvar la realidad? Tiene la capacidad de afectar al mundo exterior, a las circunstancias, porque el mundo interior y el mundo exterior solo están separados a nivel de espejismo, a nivel de ficción. Y por eso le doy tantísima importancia a la actitud ante esta situación. Ahora es cuando más importante es pensar en grande. Ahora es cuando parece que es menos lógico, más contraintuitivo, es cuando más hay que hacerlo. No nos tenemos que olvidar de una cosa. La razón, lo que entendemos por razón, es una forma muy limitada de conectar con el mundo. Muy limitada. Cuando el propio Einstein hizo su famoso descubrimiento de la teoría de la relatividad, efectivamente, en la física teórica, empezaron a decirle lo listo que era, lo bien que razonaba, y él se enfadó y dijo: no le atribuyo a la lógica ningún papel en el desarrollo de mis hallazgos, de mis descubrimientos, sino al poder de la imaginación. Y de ahí su famosa frase: la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo que quiero decir es que no hay ni un solo ser humano en este planeta que no tenga la capacidad de curvar la realidad. Pero es tan contraintuitivo, es tan poco... encaja tan mal en nuestro sistema de razonamiento que uno dice, bueno, este hombre se ha fumado algo extraño. No, no he fumado nada extraño. Es que lo he vivido, lo he visto, y por eso confío tanto en eso, que no es negar la envergadura del desafío, es tampoco negar la solidez y la grandeza que existe en el ser humano.